Guadalupe, son temas pues muy vigentes, de mucha actualidad y sobre todo que nos ponen a pensar hacia dónde vamos. Hay quienes dicen, quisiera tener una bola de cristal para saber qué va a pasar, cuál va a ser el futuro de nuestro país ante tanta vicisitud. Está con nosotros Saúl Méndez esta mañana para tocar estos temas y hablar sobre la actualidad política, la actualidad nacional. Saúl, buenos días, bienvenido. Buen día, Iván, gracias. Un saludo a todos los televidentes Como y a todos siempre, los que están trabajando. un placer tenerte acá en Next. Y Frenadeso ha estado muy activo desde que se dio a conocer este tema de los Panama Papers, pues opinando, divulgando información. Ayer se dieron a conocer pues más datos sobre esta publicación. ¿Qué retrata Frenadeso? ¿Qué retratas tú, Saúl, sobre toda esta situación que estamos viviendo? Estamos viviendo un problema de crisis mundial, ¿no? Crisis mundial de capitalismo, pero además estamos viendo, se están develando toda una serie de informaciones negadas a la población en términos general mundial, pero en términos particulares en Panamá. ¿Pero tú lo relacionas directamente al capitalismo? Sin duda, ¿sí? Porque la crisis capitalista no es una crisis de hoy, es una crisis que se mostró en Estados Unidos, está en Europa, pero además de ello es un problema de crisis económica, política, moral, ética. Este tema de empresas offshore para ocultar recursos de multimillonarios para evadir impuestos, por ejemplo, son un problema claramente moral y económico, porque entre más tienen, menos quieren pagar sus obligaciones de carácter impositiva, entonces se crean estos instrumentos para evadir. Ahora, algunos de los dentro nombres, y fuera del país. Algunos de los nombres que han salido en estas listas de los Panama Papers o los papeles de Panamá son altos funcionarios vinculados a gobiernos cuyo sistema económico no es precisamente el capitalista. O sea que aquí ha tomado de todo un poco. Como por ejemplo, ¿cuál? En Rusia, por ejemplo. En Rusia es capitalista, Finlandia, que terminó el primer ministro. O sea, son sistemas que tienen en ese caso parlamentario, corte ¿no? socialista. En ese caso parlamentario, pero Rusia no es socialista hoy. Rusia ha dejado de serlo desde 1990. Pero ejemplo, tiene un corte socialista. Sin embargo, no, Rusia es capitalista. Eso, hablemoslo claro, está claramente planteado en estos momentos, ¿no? Yo creo que por ejemplo. Venezuela sigue siendo un estado capitalista. Pero, bueno, hay gobiernos progresistas, eso se puede separar. Papel, pero, o sea, una cosa es tenerlo en papel y otra es en la práctica, Saúl. En la práctica, la economía venezolana se basa en el sistema de empresas privadas y hay una fuerte Venezuela inversión. es un sistema capitalista y actúa como un sistema capitalista en este momento. Sin duda que sí. Tiene un gobierno progresista, un gobierno que se proclama revolucionario, pero la economía venezolana es capitalista. Y hay incidencias de un modelo estatal hay que quienes juega no un piensan papel. exactamente de esa manera, pero bueno, no importa. Vamos a seguir adelante. Igual ocurre en Brasil, o en Ecuador, o en cualquier país donde los gobiernos progresistas han llegado a administrar la crisis capitalista. O sea, estamos frente a una crisis, no debemos olvidar eso, es una crisis que no termina y que se profundiza. Pero yo creo que en el caso de Panamá debemos verlo también, porque el problema de los Panama Papers, ¿qué es? Es esconder la plata. Claro. La señora procuradora lo primero que sale a decir en la primera intervención que dice en torno a los Panama Papers es que evadir impuestos en este país no es un delito. Ayer el presidente Varela decía que este era un problema mundial y que no era un problema de Panamá, los de Panama Papers. Es un problema de Panamá. ¿Por qué escogen a Panamá entonces y no al resto de los países para crear las empresas offshore? La crean porque Panamá es un paraíso fiscal, desgraciadamente, creado no por el pueblo panameño, ¿verdad?, sino por las estructuras de poder, legislado además en leyes que te permiten este tipo de estructuras. Entonces, obviamente, cuando tú vas a analizar el problema desde el punto de vista legal, tú dices, no, es que yo estoy dentro de la ley. Sí, pero es una ley creada para diseñar una situación de esta naturaleza. ¿Por qué no aparece los Colombia Papers, por ejemplo? ¿O por qué no aparece Nicaragua Papers o algo parecido? Porque es Panamá el que montó la estructura para que eso. Se ensañaron con el país, que esto era un ataque directo. Ese es un chauvinismo torcido, un nacionalismo falso, para venderle al pueblo panameño una excusa de que nos están atacando desde afuera sin pasar a revisar lo que está ocurriendo dentro. ¿Qué es lo que está pasando con el Estado panameño? Sus instituciones cada vez muestran la descomposición, la podredumbre que existe en los órganos de poder ejecutivo, legislativo, judicial, que existen en el tema de justicia selectiva. Ahora, esto es de vieja data, Saúl. Sin duda, por eso estoy hablando de una crisis acumulada, ya no solo del sistema capitalista, sino de las estructuras panameñas, y por eso es que hemos planteado nosotros desde el año 2007 la necesidad de una constituyente originaria autoconvocada que asuma los poderes del Estado y redacte una nueva constitución, fundar un nuevo Estado, porque el Estado, en la situación en la que se encuentra, ha sido adaptado a todos estos modos operandi
de lo que nosotros definimos es la mafiocracia, que se ha enriquecido, ¿verdad?, de forma ilícita en muchos casos, y otras lícitas, y se va creando toda una estructura que va generando este problema. Ahora, estos Panama Papers todavía no han arrojado nada en cuanto a panameños, empresarios panameños, ciudadanos panameños, que estén ocultando capitales, que han evadido impuestos. A ver, solo hace falta hablar con un contador y tú te das cuenta que, por ejemplo, la casa de ese nivel de personas que tú dices, las tienen nombre de fundaciones, los yates lo ponen a nombre de fundaciones, declaran $1 por el yate, por el helicóptero, por las escuelas de los hijos, o sea, si hay una forma en este no país... ciego que el que no quiere ver. Sin duda. La tabla impositiva se cambió aquí. Los asalariados, tú, yo y todo el que trabaja paga más que los empresarios en este país. Desde 1990, después de la invasión, el gobierno posinvasión y los gobiernos sucesivos, las reformas tributarias impusieron que los asalariados paguemos más que los empresarios. Entonces los empresarios tienen toda una serie de clases de exoneraciones que hacen y que obviamente no pagan los impuestos que les corresponden. Hay denuncias claras entre ellos mismos de evasores, ¿verdad? Estoy refiriéndome a empresarios que se acusan de evasores uno a otro, y que obviamente como la legislación está hecha para eso, entonces ellos dicen, yo no estoy incumpliendo ninguna ley en este país. Ahora, en estos Panama Papers, ¿tú crees o tienes la esperanza de que se va a divulgar más información más desmenuzada de este tipo de evasiones o de movimiento de dineros que se sacan de aquí? Nótese que las publicaciones que se han hecho en algunos países han concitado ya renuncias, por ejemplo, de primeros ministros, se va denunciando en los países que donde evadir fisco abre proceso penal, es decir, es penalizado, se van haciendo cosas, pero aquí en Panamá, ¿qué ha pasado? No va a pasar nada. Es que ese es el grave problema de las instituciones corroídas como la nuestra. No se va a investigar a fondo, no se va a buscar las pruebas necesarias, no se va a perseguir a nadie, la ley no permite ir preso por evadir impuestos, entonces obviamente no va a ocurrir nada. Y la fiesta sigue. Mira, el discurso ayer del presidente, yo pensé que iba a decir, vamos a revisar la ley, vamos a penalizar la evasión de impuestos. Él no tocó ese tema. Pero es que dice que el problema no era de Panamá, que el problema era, si el problema no es de Panamá, entonces, internacional. Si era un problema del mundial, esa fue la palabra que escuché. Si el problema no es de Panamá, entonces ¿por qué lo estamos discutiendo en Panamá? ¿O no afecta a Panamá? El problema sí es panameño. Mossack Fonseca es una firma panameña. Claro. Los trámites que se hicieron en Panamá, por eso llevan los nombres de los Panama Papers. Nadie inventó eso, eso lo hicieron aquí. Hay muchas quejas de que se dilató y se dejó pasar mucho tiempo para abordar el tema de Mossack Fonseca, las investigaciones. Sin embargo, vemos el tema de Wackett, que al minuto ya inclusive la superintendencia de bancos pues estaba actuando, y lo que hemos visto posteriormente. Son dos variables allí. La primera, que obviamente los amos del norte tocaron una tecla y aquí todo el mundo baila a la hora que ellos tocan esa tecla. Esa es la razón verdadera. Esa es la primera razón por la cual se actuó inmediatamente. Yo no tengo duda de eso y creo que la mayoría de los panameños así lo piensan, por un lado. ¿Y por debemos otro entenderlo y aceptarlo de esa manera? Desgraciadamente ese es el tipo de instituciones que tenemos nosotros. Porque si tuviéramos un Estado fuerte, con instituciones con credibilidad, con autoridades reales, tú no tienes que esperar que nadie del extranjero te diga qué tú tienes que hacer frente a problemas de esta naturaleza. Tú actúas por ti solo, pero la justicia en este país está tan corroída que en el caso que tú mencionas, un magistrado no se había terminado de anunciar el problema y el magistrado estaba en las oficinas del grupo intervenido hoy, ¿no? WISA. Entonces, obviamente eso te dice los niveles de justicia que hay en este país. O sea, la podredumbre es de tal manera que las instituciones no funcionan para los poderosos, ¿verdad? Los procesos no funcionan para ellos, la justicia no los alcanza y entonces pasan estas cosas. Ahora, frente a eso, como gremio sindical, ¿está preocupado ante lo que se está viviendo en este momento? O sea, ¿hacia dónde miramos? La reacción natural de los trabajadores frente a un problema de esta naturaleza es que le paguen sus prestaciones. Porque gran parte de los trabajadores que tienen una cierta antigüedad están en incertidumbre. Bueno, en mis años de servicio, ¿quién me lo va a pagar? Ese es lo primero que por naturalidad la experiencia nos dice que es. Fíjate el tema del Metrobús. En el caso de los trabajadores, lo primero cuando se dijo que se iba a vender la empresa es págame mi liquidación. Si tú me quieres contratar aquí para adelante, yo no tengo problema en trabajar, pero págame mi liquidación. Eso es la forma natural. Y como ese caso, por ejemplo, te puedo mencionar otro,
que fue otra venta, como el caso de la empresa que tenía Caterpillar, que se la vendieron a unos peruanos. La gente dice, págame mis prestaciones y podemos seguir trabajando, porque la gente quiere asegurar sus derechos. Ahora te sacan un discurso de que el tema es que vamos a defender los empleos. ¿Cuántos empleados públicos ha votado este gobierno, para no hablar de los anteriores, en los 2 años que van de administración? Ahora, te aseguro que son más de 10.000. Ahora es una rotación constante que se da cada vez que cambian los gobiernos. Sí, pero y de hecho este gobierno pues tiene una planilla disparada. Esos empleados tienen familia, claro. Esos empleados tienen hijos, tienen mamá, tienen responsabilidad de pago de casa y a nadie le importa cuando los vota. Cuando estuvieron votando a los trabajadores ahora pronto en el puerto, tuviste que se emprendió una campaña como la que nos están diciendo ahora. En verdad es una campaña hipócrita de decirle al pueblo panameño que están defendiendo los intereses de 6.000 trabajadores. Ahora, estas liquidaciones son finitas. O sea, quiero decirte algo, los trabajadores tienen derechos, sí, y su mayor preocupación en este momento debe ser que esos derechos se les cumplan. Además que en efecto el trabajador necesita tener fuente de empleo, ¿verdad? Pero la matriz informativa la están torciendo para decirle al país que están defendiendo los 6.000 puestos de empleo y no cuál es la realidad que generó el problema. Entonces, eso es parte de lo que yo digo, el doble discurso, al igual que el discurso ese pseudo-nacionalista que tú utilizas para decirte que tenemos que estar unidos, para enfrentar el problema, que nos están atacando afuera. Esto es lo generamos los políticos, sino de panameños. La mayoría de los panameños generamos este problema, no. Este problema lo generan quienes ejercen poder, quienes son autoridades, quienes legislan leyes, quienes defienden los intereses de los involucrados en determinados temas como Panama Paper o ahora lo que se está investigando. Claro. Eso no lo generamos el resto de los panameños. Entonces hay que decirle la verdad al pueblo. Los trabajadores que laboran con las empresas Huiza, ellos tienen una legítima preocupación. La primera, sin temor a equivocarme, es sus prestaciones. Yo escuché a varios trabajadores que dicen, yo tengo 35 años, trabajo en X empresa, ¿quién me va a pagar mis prestaciones? Luego entonces está el puesto de trabajo. El puesto de trabajo que es fundamental ver cómo se va a ver cada una de las empresas que se va a intervenir o que va a seguir operando, a ver cómo se va a dar esa situación. Pero lo primero, los trabajadores siempre, cuando se presenta un problema de esta naturaleza, lo que aspiran es que sus prestaciones se les pague, porque ya las tienen acumuladas. Entonces yo creo que esa es una situación que hay que decirla por su nombre y garantizarle a los trabajadores que su plata está. ¿Qué ocurre en derecho laboral cuando algo de esta situación se presenta? Los trabajadores tienen derecho, valga la redundancia, a pedir que se cautelen parte de los bienes de la empresa líquido, ¿verdad?, para pagarle sus prestaciones. Entonces, habría que ver, los trabajadores organizarse, los trabajadores tienen que empezar a presentar recursos que garanticen que sus prestaciones están seguras, que de todo eso de recursos que hay, la plata que corresponde a vacaciones, a décimo, a prima antigüedad, indemnizaciones y demás, está segura. Por si se presenta un problema más crónico, ellos puedan cobrar su prestación. Ahora, ¿habrá acceso a esos fondos para poder liquidar a todos estos trabajadores? La verdad que eso en consideración la situación que hay de por medio. La verdad que eso sí yo no lo sé. Pero lo que te puedo garantizar es que si actúan los trabajadores oportunamente y empiezan a pedir que sus prestaciones sean aseguradas, ¿verdad?, significa que en el derecho del trabajo, en términos de prelación, las prestaciones laborales son en primer orden, son las primeras. De todas las deudas que tenga la empresa, tendría prioridad las prestaciones laborales de los trabajadores. Entonces, en derecho de trabajo, esto es lo que debería ocurrir. Finalmente, Saúl, ¿en qué ha quedado el tema de Minera Panamá? ¿Qué sucedió ahí? ¿Hay buena relación en este momento? ¿Han logrado acuerdos? ¿Se está funcionando de la manera que ustedes querían? ¿Qué ha pasado? Fíjate que este país es como una caricatura. Mientras te dice que van a cerrar las fronteras porque la frontera con Colombia específicamente por el tema migrante, en Minera Panamá la empresa está aspirando a meter 40% de extranjeros a laborar desplazando la mano de obra panameña, con anuencia del ministro de Comercio. Eso sobrepasa el límite de lo que permitido por la ley. Sí, por supuesto que sí. Es que es 10%, ¿no? Es 10% en el Código de Trabajo, pero recuerda que la ley minera, que no pasó el primer debate, que ya tiene 2 demandas de inconstitucionalidad presentadas por nosotros, de fondo y de forma, abrió no el 10, el 25, pero además el 25% le da acceso al 15% máximo que establece el Código de Trabajo.
y ya desde el Ministerio de Comercio e Industria están solicitando a nombre de la empresa que se abra eso. Entonces, te digo el contraste, y por eso digo que parece que este país es un país de caricatura. Te dice que cierran las fronteras para el problema migratorio, pero a una empresa como Minera Panamá le permiten desplazar mano de obra en ese sentido. Y hemos denunciado en su momento que esa empresa pudo haber traído gente aquí como tráfico humano. O sea, hay una serie de situaciones que se presentan ahí y que las autoridades no hacen nada. ¿Tú sabes por qué no hacen nada? En su gran mayoría. No hacen nada porque están defendiendo los intereses económicos de grupos transnacionales y de los que se benefician dentro de la actividad que se va a realizar. Por eso no hacen nada. Y nótese que en esto yo he sido reiterativo. La única forma de entrar, como se está entrando a Minera Panamá por parte de los dirigentes de Suntra, y eso lo he reconocido varias veces, es porque el presidente nos dio a nosotros que hacer cumplir la ley. Es decir, que cuando hay la decisión de hacer cumplir la ley, se cumple. Si no hay esa decisión, entonces empiezan todos estos subterfugios que finalmente terminan en crisis como la que estamos viendo, ya sea caso Huaque, ya sea los Panama Papers o cualquier otro escándalo en lo que se ve involucrada pues, la población panameña gracias a quienes manejan el poder político o económico del país. Muy bien, Saúl Méndez, gracias por pasar por acá y compartir con nosotros. Gracias por la oportunidad y a la orden, ¿no? Un placer siempre. Bien.